Saludamos cariñosamente a cada uno de los que nos están escuchando y mirando en este maravilloso medio de comunicación cristiana que es el Canal 38, a quienes quiero agradecer profundamente la oportunidad, muy particularmente a su directora general, la hermana Grace, que hace muchos años conozco, y a los que se comunicaron conmigo para darme esta oportunidad de exponer la palabra de Dios en este canal. Yo soy el pastor Esteban Ávila, un pastor de ya 48 años más o menos, ¿verdad?, caminando en este trabajo pastoral. Y no soy muy, que digamos, de los grandes predicadores populares, pudiera decir que soy de los más opacos, ¿verdad? Pero mi ministerio ha sido siempre hacia la gente que necesita a Jesucristo. Yo sé que este canal lo miran muchos cristianos y qué bueno, ¿no? Porque también la palabra de Dios nos ayuda a todos, le ayudará a usted. Pero yo quisiera, porque ese ha sido más o menos mi propósito, mi ministerio hacia los perdidos, que cuando menos una persona que no ha conocido al Señor nos escuche este día y pueda meditar seriamente en lo que le vamos a exponer. Es un privilegio para mí y el propósito de mi vida siempre ha sido eso, alcanzar a los que todavía no han conocido al Señor. Que una alma perdida se salve es una grande bendición, porque el Señor mismo dijo que una alma vale más que todos los tesoros del mundo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes una parábola que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, y los versículos 8 y los versículos 5 al 15. Y lo voy a leer para ustedes, donde dice: el sembrador o un sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, sí, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Mientras hablaba estas cosas, decía el Señor a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola, Señor? Y él les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, oyendo la palabra, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen también, pero oyéndose son ahogados por las afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Estimados hermanos y oyentes, quiero enfatizar que esta parábola debemos aprender de ella, que la palabra del Señor, cuando yo he estado en la televisión o en la radio cristiana, siempre he intitulado a mi programa Mensaje de Salvación, porque creo que ese es mi ministerio de parte de Dios. Ciertamente los hermanos en las congregaciones tenemos los pastores que nos enseñan, que nos animan, que nos exhortan, que nos ayudan. Pero en este medio yo creo que el propósito principal es que las personas que no conocen a Jesucristo comiencen a conocerlo a través de la palabra. Y el proverbista dice que en toda labor se recogen frutos y que nadie trabaja sin ver resultados. Cuando nos determinamos para hacer lo que el Señor nos encomendó, vamos a tener cosecha, y creo que hoy se está teniendo cosecha como nunca en la historia, pero también estamos viviendo tiempos difíciles, las profecías se están cumpliendo una tras otra. Nos ha tocado estos últimos tiempos predicar el Evangelio y también mirar muchas profecías cumplidas, y yo tuviera mucho que compartirles en relación a eso. Capítulo 24, San Mateo, capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, ¿verdad?, donde habla de la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. En Mateo, cuando dice, ¿verdad?, que le preguntaron cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, y Él les contesta las cosas que iban a estar aconteciendo en el final, todo eso. Pero esta primera ocasión que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, quiero explicarles que el negocio principal del Señor, que debe ser el negocio principal de nosotros los cristianos, de la iglesia, de las iglesias, de todos nosotros los cristianos, ser sembradores, de acuerdo a Timoteo 1:15, porque la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Porque dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo me apropio ese mismo pensamiento de Pablo. Yo era un tremendo pecador. No sé si alguien me está escuchando, me haya conocido cuando yo estuve en el mundo, ahí en Ciudad Juárez. Jugué pelota por todo el país de México, semiprofesional, y anduve perdido totalmente hasta que alguien me regaló una Biblia y empecé a leer y me di cuenta pues que algunos líderes religiosos no nos estaban enseñando correctamente los mandamientos de Dios y los deseos de Dios para con los humanos. Por intereses tal vez mezquinos, yo no quiero predicar, es decir, criticar, pero Dios nos rescató y tenemos ese agradecimiento de compartir. Esa ha sido mi pasión, mi visión, de que el perdido se salve. Y perdónenme por usar la palabra perdido, si alguna persona que no conoce la palabra del Señor o al Señor, ¿verdad?, me está oyendo, pues eso es lo que establece la palabra del Señor, que cuando nosotros no la escudriñamos, dijo Cristo, escudriñen las Escrituras porque en ellas hallarán la vida eterna y porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el propósito
perdón, aunque algunos no lo entiendan así, ¿verdad? Es salvar al perdido, es la prioridad del reino de Cristo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para ello el Señor nos ha asignado la tarea de ser sembradores, es decir, Él nos ha convertido en agentes de su reino para llevar adelante su proyecto aquí en la tierra, lo cual es un privilegio. Felicito al Canal 38. La explicación de la parábola, cuando se las dijo el Señor, no entendieron los discípulos y le preguntaron, explícanos qué quiere decir. Y les dijo que el sembrador es el que siembra la palabra del Señor. Nosotros somos sembradores, porque dice la palabra de Dios misma en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Tú no has todavía conocido a Cristo, ignoras, no sabes, no conoces la palabra de Dios, pues te queremos ayudar con ella misma, porque tú no lo invocas, ¿verdad? O lo invocas equivocadamente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? A lo mejor hay por ahí alguien que todavía no oye la palabra, aunque como vemos en la parábola, muchos la oyen, pero la rechazan. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros los predicadores entendemos todo eso. Mucha gente no nos entiende, pero bueno, el reino del Señor necesita gente que comparta lo que Dios ha hecho con ellos, con nosotros, que provoquen que el perdido tenga fe en el Señor. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dios no nos salvó a nosotros porque éramos muy malos o porque éramos muy buenos o porque éramos muy inteligentes o porque no éramos inteligentes. Nos salvó para salvar a otros a través de nosotros. Pero ¿cómo oirán los que todavía no se salvan si no les predicamos? Sin sembradores no podrá crecer el reino de Dios. Este hermoso trabajo nos corresponde a los que estamos dispuestos y entendemos que necesitamos engrandecer el nombre de Dios. Y continúa diciéndoles que la palabra es precisamente la semilla que se siembra y la semilla entonces viene siendo la palabra de Dios, que es como una lámpara para iluminar el perdido, el que está en la oscuridad, porque el Señor en su palabra siempre aclaró desde el pueblo antiguo muchas veces que solamente hay dos caminos, el camino del bien y el camino de mal. Solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Cristo es la luz del mundo. Así que sin esa luz que nos ilumine, no vamos a encontrar la salida del pecado, de la perdición del mundo, para que puedan ser nuestros pasos bien dirigidos, porque el salmista dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Cuando la palabra de Dios no está en nosotros, la vida es como un barco sin brújula que no sabe a dónde va. Estamos perdidos pues. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, la misma palabra nos dice Pablo, ¿verdad? En esta parte a un joven que él evangelizó que se llamaba Timoteo, dice: desde la niñez has sabido las santas o las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? El Señor necesita un ejército de soldados que propaguemos, que sembremos la semilla, que es la palabra, que debe ser sembrada en el corazón de la gente que no la ha recibido, porque para que pueda crecer un árbol y lleve fruto y luego dé semilla, para que se siga, ¿verdad?, aumentando pues la maleza, la naturaleza. Eso es lo que Cristo hace por la humanidad a través de los sembradores, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que el que fue sembrado junto al camino es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y se la arrebata y le quita lo que fue sembrado en su corazón. Este fue la semilla que se asemeja, ¿verdad?, a que fue sembrada junto al camino, en terreno duro, que no la permitió el proceso natural de crecimiento de una planta y el crecimiento de esa planta. En todos los negocios hay pérdidas y ganancias, pero en el negocio de Cristo las ganancias deben ser las almas. Debemos estar conscientes, sin embargo, que no todos van a querer seguir al Señor. Eso nos enseña la parábola que estamos analizando. Porque algunos traen otras agendas personales que no las quieren dejar y no permiten que la palabra nazca y crezca en sus corazones. A pesar de saber esto, debemos, sin embargo, nosotros seguir sembrando. Algún pastor me estará escuchando y le beneficiará también estos pensamientos que nos da esta parábola, de seguir sembrando la preciosa semilla. Satanás, el malo, siempre tratará de robar la semilla de los corazones de las personas, pero el Señor está con nosotros. Los que son, o la semilla que cayó junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la roba, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero nuestro trabajo es compartir con ellos este mensaje de vida. Pero dependerá de ellos si ellos están dispuestos a recibirlo. Depende de usted. Si usted quiere permanecer en la incredulidad, en la duda, ¿verdad?, como enseña esta parábola de algunos que reciben la palabra, pero dejan que Satanás la robe, y aunque a lo mejor nació la semilla, la palabra en sus corazones, pero los afanes de esta vida, no queremos dejar a veces los placeres, pensamos que no podemos vivir sin la fiesta mundana, pero todo eso es vanidad. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Otra semilla cae entre las piedras. Y este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no echa raíces en el reino del Señor, sino que es de corta duración. Y en cuanto viene alguna prueba, alguna aflicción, alguna persecución, le empiezan a decir:
o a burlarse, los familiares, a contradecirle. Ya te dices aleluya, muchas cosas que en ignorancia dice la gente, entonces, ¿verdad?, no soportan y entonces tropiezan y se desvían del camino de Dios. Entonces, tenemos que seguir adelante y nuestro trabajo es sembrar la semilla, cultivarla, regarla. Cuando se siembra para que nazcan, para que salgan plantas. Hay plantas que no son resistentes a la naturaleza, que las estropea. Y también en lo espiritual, las almas a veces no resisten las condiciones espirituales, y no porque no echan raíces, o sea, su fe, no crecen en su fe, no maduran. Como en todo negocio habrá tratos que no se logren consolidar, sin embargo el buen negociante no claudica, sabiendo que debe seguir insistiendo hasta que la palabra nazca y caiga en buena tierra. Los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo entonces, pero no echaron raíces y duran un tiempo y luego abandonan el camino del Señor. Los pastores que me están oyendo saben todo esto que estoy diciendo, los pastores que tenemos ya la experiencia de tantos años, pues hemos visto de todo esto, que es la palabra del Señor cumplida. La semilla que cayó en espinos es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El materialismo no los deja crecer espiritualmente y dejan que la palabra se ahogue. No atienden con regularidad a las actividades de su congregación y no leen la palabra, no oran suficiente, no crecen entonces fuertes, no maduran, no llegan a ser discípulos, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es llegar a ser discípulo. El discípulo es el que dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme cada día, pero eso no es tampoco cosa fácil. Porque muchos decimos amar a Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar los deseos y las pasiones de esta vida y los negocios, y hasta pueden llorar en el altar, pero nunca dan fruto para nada. Los afanes de este siglo y el engaño los ahogan. Pero los que caen en buena tierra, esos dan fruto al 100%. Tenemos peticiones de algunas llamadas que se han recibido por salvación, algunos desde Ciudad Juárez, por sanidad para María del Carmen, que está enfermita, por Eduardo, por una hija de él que quiere que sea salvada, por María Trinidad, y tenemos los teléfonos aquí también, y tenemos el teléfono de aquí, del canal, para que sigan llamando. Y si tiene usted necesidad, ahora mismo vamos a hacer una oración por todas estas necesidades y por otras que a lo mejor no alcanzaron a entrar, pero de todas maneras nosotros estamos con ustedes. Y estamos para eso, precisamente para interceder por sus necesidades, por ustedes. Nosotros somos como pastores, como ministros del Evangelio, somos sacerdotes, que quiere decir intermediarios entre Dios y el pecador, para pedirle a Dios perdónalos y al pecador arrepiéntete. Y entonces vamos a orar: Padre nuestro, lleno de amor y de poder y de bondad y de misericordia. Señor, permite que la semilla, Señor, caiga en buena tierra, Padre mío, y una alma, Señor,
que se salve y dé testimonio de ello, Padre, que confiese tu nombre, Señor, que abra su corazón, porque tú dices, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, que es el corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, ofreciéndote una intercomunión, es lo que quiere decir, cenaré con él y él conmigo. Oh, no te pierdas esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo yo oro por estas necesidades que hemos recibido, y oro por todas las que no alcanzaron a entrar, y oro por ti con todo mi corazón, que la palabra prospere en tu vida, en tu corazón, y que aceptes al Señor en este día, ahí donde estás, y nos llames al teléfono nuestro, que es el 915-800-9975, para guiarte, que sigas adelante en el camino del Señor. Dios me los bendiga mucho, y espero volver a estar con ustedes el próximo lunes a esta misma hora, y que nos acompañen cuando ustedes gusten en nuestro templo, en el 480 Sur Yabro, en la calle Yabro, muy cerquitas del río. El templo Alfa y Omega, allí estamos para servirles en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, y no echen en saco roto este consejo de la palabra de Dios que les hemos compartido, porque la palabra del Señor tiene que prosperar en tu corazón, en nuestros corazones. Lean la Biblia, porque la Biblia es la verdad, aunque alguien no lo crea. Dios les bendiga.